Bienvenidos a Agencia Operativa, mi nombre es Alexander Samuel Borges Blanco y hoy día vamos a avanzar las decisiones en condiciones de certeza. Vamos a realizar el ejercicio número 11, ¿vale? La empresa Sol fabrica un solo producto, su actual capacidad de planta es de 80.000 horas, sobre la base de un operario con un solo turno de trabajo. A continuación aparece un estado de resultados del año pasado. Nos da los materiales, la mano de obra directa, sobre tiempos y otros costos variables y costos fijos. Ahora nos dice que se espera que la relación costo-ingreso bruto permanezca igual durante el año siguiente. Sin embargo, se espera que las ventas de la empresa aumenten un 20%. Ahora, el gerente general de la empresa está preocupado respecto al pago con sobretiempos y ha preguntado al gerente de la planta si no sería mejor para la empresa operar un segundo turno de trabajo. El gerente de planta señala que para esta opción se requiere un supervisor adicional a un costo de 10.000 bolivianos anuales y además una bonificación de 25 centavos por hora de operario. Ahora, lo que nos pide aquí es ver qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos elegido la opción con segundo turno de ese año. ¿Hubiera sido mejor o peor? ¿Y por qué nos dice? Ahora B, después de qué nivel de actividad de planta conviene establecer un segundo turno. Es decir, hasta qué nivel de horas de trabajo, de horas de capacidad de la planta, va a ser lo mismo tanto para la opción 1, que es como se hizo ese año, como la opción 2, que es trabajar con un segundo turno. Ahora, opción C, nos dice el inciso C, suponga que la expectativa de las ventas de la empresa realiza. Es decir, que este 20% de expectativa que tenía la empresa de que se iba a aumentar, se va a cumplir. Entonces, ¿cuánto se va a usar o se va a perder en consecuencia de tener un segundo turno de trabajo? Bien, el ejercicio es muy sencillo. Primero, como siempre digo, tenemos que sacar bien los datos y se resuelve por sí solo. Primero hay que entender esto. Tenemos con sobretiempos. Es decir, en el presente, o sea, en este año, en el año que se usó esta medida de datos resultados del año pasado, tenemos que hay una capacidad de la planta de 80.000 horas, ¿ok? Y hemos trabajado aquí está, con sobretiempos, es decir, con horas extras. ¿En cuanto? En 20.000 horas, ¿ok? Es decir, que en total hemos trabajado 100.000 horas en la empresa, ¿ok? Esto es en base a lo que hemos hecho. Y hemos trabajado con sobretiempos. Y con sobretiempos, ¿cuánto nos ha costado? Nos costó 25.000 bolivianos. Ahora, lo que nos dice aquí el ejercicio es que tenemos una idea, o sea, no idea, ¿cómo se llamaría esto? Tenemos otra opción. La opción que tenemos es trabajar con dos turnos, que directamente cubrirían las 100.000 horas y no tuviéramos los costos de sobretiempo. Bien, ahora hay que calcular los datos primeramente. Con sobretiempos, todos los datos hay que calcular. Materiales, 200.000. Mano de obra directa, 250.000. El sobretiempo de las 20.000 horas es 25.000 bolivianos. Otros costos variables, 112.000. Y costos fijos, 350.000. Solo tenemos que sumar todo eso y nos va a dar 937.000 bolivianos, que va a ser todo el costo total en base a trabajar con sobretiempos. O en base a trabajar como se trabajó el año pasado. Ahora, si hubiéramos elegido la opción con dos turnos, ¿cuánto hay que ver si hubiéramos usado o si nos hubiera costado más? Bien, primero, materiales, va a ser lo mismo. Mano de obra directa va a ser lo mismo. El sobretiempo va a ser 0. ¿Por qué? Porque con dos turnos ya no vamos a tener ese problemita de trabajar horas extra. Ya no vamos a tener que trabajar con sobretiempo porque trabajar con dos turnos equipara directamente las 100.000 horas. ¿Ok? Después, ok, con sobretiempos está 0. Ahora, otros costos variables va a ser 112.000 y costos fijos 350.000. Ahora, en esta opción con dos turnos hay que leer y nos dice claramente que al supervisor hay que pagarle 10.000 bolivianos anuales. Por lo tanto, al supervisor 10.000 bolivianos anuales, que va a ser un costo fijo. Bien. Y además hay que tener una bonificación de 25 centavos por hora de operario. Bien, tenemos que pagarle 25 centavos. Pero hay que multiplicarlo por las horas extra. O sea, 0,25 multiplicado por 20.000. Que nos va a dar 5.000. Ustedes van a preguntar, ¿por qué multiplicamos por 20.000 y no por directamente el total de 100.000 horas? Es sencillo. Es decir, hasta 80.000 horas se trabaja normal. Y hay un total de 20.000 horas que vamos a tener que pagar a los trabajadores 25 centavos por hora de operario al contratar otro operario con dos turnos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual multiplicamos por 20.000. Espero que esta parte se esté entendiendo bien. Porque es fácil, solo hay que entender muy bien por qué se hace esto y realmente el ejercicio se vuelve mucho más sencillo. Ahora lo único que tenemos que hacer es sumar. Sumamos 200.000 más 250.000 más 0 más 112.000 más 350.000 más 10.000 y más 5.000. El cual nos va a dar 927.000. Y a simple vista, mira, podemos ver y decimos que hubiera sido mucho mejor trabajar con dos turnos porque nos está costando menos. Ahora, inciso A, vamos a responder al inciso A. Si hubiéramos tenido mejores resultados con una... ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido una reducción de costos de 10.000 bolivianos, ¿ok? Es decir,
937.000 menos 927.000 os daríamos en total 10.000 bolivianos. Ese es el dinero que nosotros hemos gastado más al trabajar con sobretiempos. Ahora, inciso B, nos pide nosotros ver qué cantidad de horas va a ser lo mismo esta opción como con esta opción, ¿ok? Básicamente solo tenemos que igualar los costos, o sea, costo total de 1 igual a costo total de 2, sabiendo que costo total va a ser igual a costos variables más costos fijos. Bien, primeramente tenemos que calcular todos los costos fijos, ¿vale? Es decir, todos los costos que sí o sí van a estar en la opción de con sobretiempos. Costos que no van a variar por las horas que se tiene de capacidad. Y vamos a sumar. Materiales va a ser un costo fijo porque no varían por horas, va a ser 200.000. Mano de obra directa 250.000. Sobretiempo va a ser 25.000. ¿Ok? Otros va a ser 112.000 y costos fijos va a ser 350.000. Dándonos un total de 912.000 bolivianos. Bien, ahora hay que colocar el costo variable unitario. En aquí, el costo variable unitario, vamos a colocar el único valor que depende de las horas. ¿Cuál es? El sobretiempo, ¿vale? El sobretiempo. No vamos a sumar el de sobretiempo en el costos fijos, perdone por esa si lo mencioné. Bien, por lo tanto va a ser 1,25 el costo variable de horas que queremos hallar. Ahora, costo fijo 2. Hay que hallar todos los datos que son iguales, excepto los datos que tengan que ver con horas, que tengan que ver con la capacidad o con horas de planta, ¿ok? Vamos a sumar. Materiales 200.000 más 250.000, no hay sobretiempos, no hay que sumar nada ahí. Otros costos 112.000 más costos fijos 350.000 y más el supervisor 10.000. Como hemos dicho, el supervisor es un pago sí o sí que se tiene que pagar, por lo tanto es un costo fijo, va a ser 10.000. Lo vamos a sumar toda esta cosa y nos va a dar 922.000 bolivianos. Ahora hay que buscar el valor que varía con las horas extra que se hacen. Es decir, el valor que varía por las horas extras que se hacen son los bonos, ¿ok? El bono que va a ser 0,25 bolivianos por cada hora extra que se trabaje. Ok, creo que así mejor se va a entender. Aquí en costo variable 1 es 1,25 bolivianos por hora extra que se trabaje. Y en costo variable 2 de la opción 2 va a ser el costo, es decir, 0,25 bolivianos por hora extra que se trabaje. Bien, así vamos a entender mejor. Así no nos confundimos con el mano de obra directa que también está en horas. Listo, tenemos que hallar estos datos de aquí. Y ahora solamente reemplazamos. Colocamos todos los datos de costo total de la opción 1. Vamos a tener el que costo total es igual a costo variable más el costo fijo. ¿Ok? Costo fijo, 912.000. Más el costo variable, o sea, más 1,25 multiplicado por una cantidad de horas extras que nosotros no sabemos. Esto va a ser igual a 922.000. Más 0,25 multiplicado por una cantidad de horas extra que nosotros no conocemos. Ahora, lo único que tenemos que hacer en esta parte es despejar. 0,25 va a ir aquí a restar y vamos a hacer 1,25 menos 0,25. El resultado vamos a tener que dividir con el resultado de la resta de 922.000 menos 912.000, el cual nos va a dar una cantidad de 10.000 horas. ¿Ok? Esa es la cantidad de horas que se requiere. Pero, ¿qué cantidad de horas es? Son cantidad de horas extras. Por lo tanto, hay que sumar. Hay que sumar la capacidad actual, 80.000, más la capacidad de las horas extra, que nos va a ser en nuestro caso 10.000. Lo sumamos y nos va a dar 90.000 horas. Es decir, hasta 90.000 horas a nosotros nos conviene trabajar con sobretiempo. Luego de 90.000 horas, sí o sí tenemos que tener 2 turnos, porque si no nos va a costar más. ¿Ok? A eso se refiere el inciso B. Ahora, para el inciso C, que es un poco largo lo que hay que hacer. Básicamente nos está diciendo aquí que está aumentando en un 20%, ¿ok? Su expectativa de la empresa se ha cumplido. Por lo tanto, todo tenemos que multiplicar por el más 20%. Hay que sumar el 20%. Es decir, hay que sumar 1,20. O sea, el 100% más el 20% nos va a dar 1,20. O sea, 120%. ¿Ok? Espero que se entienda esto. 100.000 vamos a multiplicar por 1,20 y nos va a dar 120.000. ¿Ok? Este va a ser el total de horas que se va a requerir a trabajar, ¿vale? Este dato hemos sacado del dato anterior. No ve que en total se trabajó 100.000 horas. Por lo tanto, con las expectativas va a aumentar todo a un 20%. Por eso hemos aumentado ese 100.000. Hemos sumado su 20% más, que nos va a dar 120.000. Ahora, con sobretiempos va a ser lo mismo. Costo actual o costo de capacidad va a ser 80.000 horas extra. ¿Cuánto vas a tener ya? Ya no tuviéramos 20.000.
O sí, ya no vamos a tener 20.000, vamos a tener 40.000 horas extra. ¿Por qué? Porque 80 más 40 nos va a dar 120.000 horas, que es el total de horas que esta vez va a tener la empresa en base a que se haya aumentado en un 20%, ¿vale? Ahora, con 2 turnos, básicamente ya no vamos a tener horas extras y directamente se va a trabajar con 120.000 horas. Ahora, lo único que se tiene que hacer es reemplazar datos y sumarle el 20%, nada más. Por los materiales, ya no va a ser 200.000, hay que sumar el 20%, es decir, 200.000 por 1,20, que nos va a dar en materiales 240.000. Ahora, en mano de obra directa hay que sumarle el 20%, el cual va a ser 250.000 por 1,2, nos va a dar 300.000. En sobretiempos, en la opción con sobretiempos, hay que multiplicarlo, pero por 1,25, ¿vale? Vamos a tener 40.000 por 1,25 igual a 50.000. En total vamos a tener 50.000 bolivianos. Y con 2 turnos no tenemos sobretiempo. Ahora, ¿dónde sale este 1,25? Ustedes se van a preguntar. Básicamente es de aquí, de los datos que nos da. Pero estás multiplicando por 40.000, ¿por qué? Porque ya no son 20.000 horas extras, sino son 40.000 horas extras multiplicado por 1,25. ¿Ok? Es por eso que se multiplica así y nos va a dar 50.000. Siguiente. Otros costos, vamos a aumentar el 20%, o sea, 112.000 multiplicado por 1,20 nos va a dar 134.400 en ambos lados. Ahora, costos fijos, no hay que multiplicar nada porque sabemos el costo fijo es un costo que sí o sí tenemos que pagar, no importa si nuestras ventas han bajado o si producimos más o producimos menos, ¿ok? Es un costo fijo, fijo está ahí. Es por esa razón que ese dato se queda normalmente ahí, se queda como está. Ahora solo lo que tenemos que hacer es sumar. Sumamos. Al sumar 240.000 más 300.000 más 50.000 más 174.400 más 350.000 nos va a dar 1.074.400, que va a ser el costo total con sobretiempos. Ahora, con 2 turnos tenemos que calcular algo más. Tenemos un costo de 10.000 bolivianos anuales. Este va a ser costo fijo, por lo tanto se queda como 10.000. Y el otro hay que multiplicar por 0,25 por 40.000. ¿Por qué? Antes multiplicábamos por 20.000 porque teníamos 20.000 horas extra, pero ahora tenemos 40.000 horas extra que se van a hacer, es decir, 0,25 centavos, que es lo que cuesta por hora, multiplicado por 40.000, nos va a dar 10.000 bolivianos. ¿Ok? Ese van a ser sus bonos. Sumamos todo esto y nos va a dar 1.044.400. Ahora, solo tenemos que restar 1.074.400 menos 1.044.400 y nos va a dar 30.000. Es decir, que con 2 turnos, o sea, en consecuencia de tener un segundo turno, vamos a usar 30.000 bolivianos, que haciéndolo con el sobretiempo, ¿ok? Y con eso se terminaría el ejercicio. Ahora esta parte, este inciso C, podríamos resolverlo mucho más rápido, solo usando estos valores de aquí, si notaron. Porque estos valores de aquí se repiten. Lo que nos importaría es sacar los valores que son característicos de cada opción. Por ejemplo, en la opción con sobretiempo tenemos este costo, que va a ser 50.000. Y en la opción con 2 turnos vamos a tener sobre estos dos costos, que es 10.000 y 10.000. ¿Ok? Es por esa razón que podemos hacerlo lo siguiente. Con sobretiempo directamente el valor característico, que sería sobretiempo directamente multiplicando 40.000 horas extra multiplicado por 1.25, que nos va a dar 50.000. Y sin costo total 50.000. Ok, ahora con 2 turnos, ¿cuánto nos va a costar? Tenemos 10.000. Ahora este 10.000 hay que calcular también sus bonos, que va a ser 10.000, que va a ser 0,25 multiplicado por 40.000, el cual nos va a dar 10.000. Sumamos los dos y nos va a dar 20.000. Ahora hacemos lo mismo, 50.000 menos 20.000 y nos va a dar lo mismo, solo que mucho más corto y no hemos tenido que calcular tantos datos, si notaron. ¿Ok? Con esta opción, con esta manera de poder resolverlo, podemos resolver el inciso C mucho más rápido que el anterior método que hemos hecho. Pero lo mejor es practicar para así poder entender mejor. ¿Ok? Y con esto se terminaría el ejercicio. Hasta el siguiente video. Muchísimas gracias.